mujer conoce la noticia de que está en estado, que está embarazada, son muchas preguntas las que se hace. Desde qué cuidados debe tener, cómo debe ser la alimentación, qué puede y qué no puede hacer, si puede tomar algún tipo de medicamentos, además a qué médico acudir, cuánto tiempo de embarazo tiene, qué exámenes debe hacerse. Todas esas preguntas se las hace una mujer embarazada y todas esas preguntas se las vamos a estar respondiendo el día de hoy acá en Soluciones, porque el tema que vamos a estar tratando es justamente este, embarazo. Si usted está embarazada, usted está planificando quedar embarazada, entonces no se puede apartar de nuestra pantalla porque Soluciones vamos a tratar este tema con dos especialistas, amigos de la casa además, que nos van a estar acompañando. Recuerden que su participación para nosotros a través de las redes sociales es importante y es por ello que colocamos a su disposición nuestras redes sociales. En todas somos @solucionesgb. El día de hoy estaremos utilizando la etiqueta numeral soluciones embarazo. Numeral soluciones embarazo, acompáñenos con sus preguntas, todas sus dudas, sus comentarios. También pues cuéntenos su historia a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram. También pueden estar conectados con nosotros en Globovisión. En todas las redes sociales somos @Globovisión. También en Telegram nos puede ubicar como Globovisión_oficial. Puede además suscribirse a nuestro canal en YouTube Soy Globovisión. Y en nuestra página web www.globovision.com no solo puede estar informado minuto a minuto, sino que además va a poder revisar todos los programas de nuestro canal. Soluciones nos ubica en la sección de programas, Soluciones, allí va a tener todos los programas. Si usted se perdió alguno, entonces visite esta página www.globovision.com. También puede estar conectado conmigo a través de mis redes sociales, en todas soy @irlemolina. Además, recuerden que tenemos ahora en Soluciones. Estoy embarazada, ¿qué debo hacer? El tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones, y para ello nos acompañan los ginecobstetras, médicos ginecobstetras, el doctor José Antonio Lams y también el doctor Pablo Galíndez. Bienvenidos a Soluciones, a nuestra casa, su casa. Pues son amigos de la casa, de Globovisión. Gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy a acompañarnos a tratar este tema tan interesante. Doctores, estoy embarazada, ¿qué debo hacer? Son muchas preguntas las que se hacen las mujeres cuando conocen esa noticia. Doctor, ¿por dónde quieren empezar? Indudablemente que la primera noticia es: realmente sabes que estás embarazada, estás realmente embarazada. Porque lo primero que hace pensar a la mujer que está embarazada es el retraso menstrual. Me tocaba venir la regla y no he sangrado. Entonces eso hace que se inicien una serie de procesos, de exámenes, de consultas al especialista para ver si realmente estás embarazada. Actualmente lo que se utiliza para saber si estás realmente embarazada son pruebas de orina, que son pruebas que son rápidas, son muy confiables, están basadas en anticuerpos monoclonales y policlonales, que son muy certeras cuando son positivas. Una vez que se sabe que estás embarazada, que la prueba te da positiva, tienes entonces que acudir al especialista para que haga el resto de los estudios. La falta de esa menstruación en nuestra fecha, pues, que debe corresponder, en nuestra fecha habitual, eso, digamos, es el primer llamado de atención de una mujer, pero no siempre se puede, pues, tener esa falla en la menstruación y estar embarazada, ¿no es así, doctor? Sí, efectivamente. Es decir, la falta de menstruación se conoce como amenorrea, cuando es un periodo mayor de 90 días. Pero claro, todo periodo de falta menstrual, el primer indicativo o la primera causa de amenorrea secundaria, que es una persona que ha venido presentando menstruación y luego tiene una falta, por supuesto la primera causa es el embarazo, pero no es la única. Es decir, hay procesos endocrinológicos, por ejemplo, procesos tiroideos en más o en menos hipo o hipertiroidismo que puede ocasionar una falta de menstruación. Procesos de aumento de la hormona prolactina puede producir que la paciente no tenga menstruación. Pacientes con síndrome de ovario poliquístico también pueden no tener menstruación. Es decir, hay una serie de condiciones que pueden hacer, estrés crónico, pueden hacer que el paciente no tenga menstruación y no estar embarazada.
A veces se hacen, pues no llegó la menstruación y la mujer corre a hacerse alguna prueba, pues que va y compra en la farmacia, esta puede salir positiva, pero luego en las semanas va y se hace un examen de sangre y puede ser que esta salga negativa. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa en esos casos? Claro, existen lo que se llaman los embarazos bioquímicos, que son mujeres donde el espermatozoide ha fecundado el óvulo, pero que no llega a implantarse. En esos casos, los niveles de la hormona gonadotrofina coriónica humana, que es la que detectan esas pruebas, alcanzan unos niveles que son suficientes como para dar la prueba positiva, pero al no realizarse nunca la implantación, puede haber retraso de algunos días en la fecha de la menstruación, pero la mujer termina menstruando. Se habla que aproximadamente un 40% de los óvulos que son fecundados se pierden de esta manera. Existen casos también donde pues la mujer le llega su menstruación en su fecha habitual y está embarazada. Llegan a enterarse cuando ya tienen un embarazo bastante avanzado. Sí, puede ocurrir que aún estando embarazada la mujer puede tener menstruaciones regulares. No son muy frecuentes, pero suele pasar. Tú comentabas las pruebas de laboratorio, digamos, de farmacia, Sí. de orina. En realidad son pruebas que tienen bastante sensibilidad. Con mucha probabilidad ese embarazo ocurrió. Lo que pasa es que luego no se desarrolla. Y es importante conocer también que hay algunas alteraciones que pueden dar una prueba de embarazo positivo. Por ejemplo, hay un tipo de cáncer de ovario que pueden producir una elevación de las hormonas de la HCG. También tenemos embarazos que no están bien, como los embarazos molares, que tienen una característica, que es unas concentraciones de HCG, de hormona del embarazo, excesivamente altas. Y eso es un embarazo que debe casi en la totalidad de los casos suspenderse. Y más aún, es una paciente que no puede salir embarazada durante el próximo año. ¿Por qué? Porque una vez que se ha evacuado ese útero, ese embarazo molar puede producir siembras a distancia con aumentos de HCG. Y nosotros tenemos que estar seguros de que ese aumento de HCG, si se presentara, no es debido a un embarazo. Okay. Es una condición bien particular, no es muy frecuente. Sin embargo, Venezuela tiene una tasa de embarazos molares un poco elevada. Quizá la batuta la tiene Japón. Hay una condición de raza muy importante en estos casos, pero es algo que no es despreciable. ¿Y hay alguna incidencia en Venezuela en cuanto a la edad con este tipo de embarazos? Como Mujeres de entre, no sé, 20, 25 años que haya mayor incidencia de ese tipo de embarazos de molares. embarazos Sí, molares. generalmente son pacientes jóvenes. No hay una edad particular por sobre o por debajo de la cual se presenta con más frecuencia, pero por Sí, términos generales son pacientes son jóvenes. mujeres en vida reproductiva. Y fíjate que, por ejemplo, con respecto a la pregunta que hiciste de las mujeres que sangran estando embarazadas, existe un proverbio muy tradicional que utilizaban las abuelas, que era la entrada de mes, que era que cuando te correspondía venir la regla tienes unas manchas. Eso corresponde a un influjo hormonal que es completamente normal. Los sangramientos que son patológicos tienen otras características, pero esos son sangramientos que son escasos, que ceden o cesan espontáneamente, que no necesitan de ninguna medicación, no están acompañados de dolor. Entonces, eso es lo que tradicionalmente las abuelas han llamado las entradas de mes. Digamos que la primera señal es esa falta de la menstruación, es lo que le llama la atención a la mujer. ¿Qué otros síntomas también se suman? Sí, una falta de menstruación unido a una tensión mamaria y unido a síntomas gastrointestinales como náuseas y vómitos dan un indicio bastante aproximado a que hay un embarazo. Sin embargo, hay pacientes que pueden tener un embarazo psicológico. También es un caso muy infrecuente. ¿Tienen todos estos síntomas? Pero Eso no se llama tienen... pseudociesis. Inclusive puede tener un aumento aumento de volumen abdominal y llegar a término y presentársele dolores sugestivos de que está en proceso de trabajo de parto y es un embarazo psicológico. ¿Por qué pasa esto? Por eso es que, fíjate, vamos a hablar un poco en general de esos síntomas, porque
dentro de los signos, de los síntomas y de los signos que nos hacen pensar en embarazo, hablamos de signos que son posibles, que son probables y que son positivos. Por ejemplo, la paciente cuando comienza con esa tensión mamaria, cuando empieza con las náuseas, con los vómitos, muchas veces también la pareja manifiesta estos síntomas, eso tiene algunas explicaciones que se han dado. Empiezas tú ya a sospechar que la paciente pueda tener ese embarazo, especialmente cuando es el inicio, porque después, cuando ya hay aumento de volumen abdominal, cuando aparecen otros signos, son como ya más evidentes de que existe un embarazo. Claro. Entonces, el retraso menstrual es la otra parte que se nos añade para nosotros tener la sospecha de que existe el embarazo. Ya existen después signos positivos, como son la presencia de la prueba de orina positiva, como son los estudios ecográficos, etcétera, que ya confirman que existe la presencia del embarazo. Pero hay que resaltar de que el embarazo no es una condición patológica, eso es una condición fisiológica, no es una enfermedad. Entonces siempre tenemos que pensar que el embarazo es algo que es normal, que esos síntomas se obedecen a un proceso que es fisiológico, que si tienes esas náuseas, esos vómitos, la mujer se torna somnolienta, empieza a tener mucho sueño, a dormir mucho. Entonces todas esas cosas acompañan a ese embarazo y están asociados a las hormonas que son producidas por los ovarios, que los ovarios sustentan las hormonas que mantienen el embarazo durante ese primer trimestre. Y después del primer trimestre, después de las 12 semanas, la placenta comienza a tomar el comando de la producción hormonal y las hormonas que produce la placenta son más placenteras, son mejor llevadas. Ponen a la mujer bonita, la ponen rozagante, a diferencia de las hormonas del primer trimestre que son producidas por los ovarios, que producen todos esos síntomas, las náuseas, los vómitos, los malestares, etc. ¿Cuándo comienzan a sentir, cuando una mujer comienza a sentir esos síntomas? ¿En qué momento, en qué etapa de ese embarazo? Sí, puede ser muy variable en el inicio, pero por términos generales, estos síntomas disminuyen después del segundo trimestre del embarazo. Es decir, hacia la semana 12 de gestación, estas pacientes que han tenido náuseas y vómitos, esas náuseas y vómitos, que son los síntomas más frecuentes, tienden a disminuir. ¿Desde qué momento inician? Es muy variable, pero hay personas que, digamos que a los pocos días de la falta, no ha pasado una semana, y pueden sentir síntomas sugestivos de embarazo con una precisión bastante elevada. Como hay personas que pasan todo el embarazo y nunca sintieron absolutamente nada. O hay otras que pasan los 9 meses sintiéndose verdaderamente mal, con náuseas, mareos. Bueno, de hecho, existen condiciones que son patológicas. Mujeres que tienen vómitos incoercibles, numerosos a cada momento, no pueden comer, no pueden tomar agua, tienen manifestaciones clínicas, pues se deshidratan, empiezan a adelgazar, hay que hospitalizarlas para colocarles medicación intravenosa, pero eso no es lo usual. Lo usual es que sea una condición fisiológica, normal, no patológica. ¿Cuál debe ser el control? Si ya nos enteramos que estamos embarazadas, ¿cómo debemos controlarnos? ¿Qué exámenes hay que hacerse? ¿Cuántas veces debemos ir a la consulta con nuestro ginecobstetra? Pues todo esto en la próxima parte. Ya volvemos. Continuamos acá en Soluciones conversando sobre el embarazo. Sabemos que estamos embarazados, sentimos los síntomas. ¿Por qué la pareja también en algunos casos siente esos síntomas? Bueno, si hay en la mujer una condición que es fisiológica, es que los niveles de sus hormonas, la progesterona y los estrógenos, aumentan muchísimo. Se duplican cada 2 días, alcanzan unos niveles muy altos. Estas hormonas, la mujer está más acostumbrada porque maneja unos niveles de esas hormonas que son normales, pero el hombre no. El hombre no maneja los estrógenos, no maneja la progesterona, y a través del beso se transmiten pequeñas cantidades de esas hormonas que se ha especulado que eso es lo que produce en el hombre estos síntomas, y muchas veces por eso es que la mujer comenta: oye, yo como que estoy embarazada porque mi esposo tiene náusea. Ah, qué bueno, eso ojalá siempre pasara, ¿no? Sí. Que ellos también sintieran esos síntomas. ¿Qué es el control prenatal? ¿Cómo debe ser?
Sí, Bueno, el control prenatal es una valoración sistemática de esta mujer embarazada que algunas veces puede ser, requerir la participación de otros especialistas y que busca identificar pacientes que tengan alto riesgo con ese embarazo de manera de minimizar las posibles enfermedades en el feto o las posibles enfermedades en la madre y también minimizar la mortalidad. Lo ideal es que ninguna mujer muera durante su embarazo. Eso es una mortalidad materna que se tiene que disminuir al máximo. Sí, doctor. Hay pacientes que tienen altos riesgos y nosotros los podemos identificar según sus antecedentes familiares y personales. Por ejemplo, una paciente que ha tenido un antecedente familiar de una malformación cromosómica es una paciente que debe ser estudiada. Un paciente que tenga como antecedentes personales diabetes o una alteración renal o alteraciones de la tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, debe ser valorado. Un paciente que tenga menor de 18 años, un adolescente, es un paciente que debe ser estudiado con alguna mayor precisión. Una paciente mayor de 35 años, que hoy se considera una mujer joven, sin embargo, dentro del concepto obstétrico, esa es una paciente añosa. El término suena un poco duro, Sí. pero es una paciente que puede tener complicaciones inherentes a su embarazo después de los 35 Tomando en años. cuenta estos factores, ¿cuál es la edad, digamos, idónea para quedar embarazada? la edad para el embarazo es en la vida reproductiva. Cuando ya se alcanza una madurez, una estabilidad, hasta que la mujer deja de ovular, que eso ocurre cerca de los 50 años. Antes de los 35 años es aconsejable el embarazo porque después de los 35 aumenta los riesgos a los que hace referencia el doctor y se dificulta esa decisión de quedar embarazada. Digamos que el pico reproductivo de la mujer está alrededor de los 25 a 28 años. Por tanto, ese sería el momento ideal para el embarazo, alrededor de los 25, 28 años, que es donde tiene su pico reproductivo más alto. ¿Y si pasamos los 30? No hay ningún problema. No hay problema, pero hay que asumir los riesgos que eso implica. ¿Cuáles son Especialmente hoy en día porque la mujer retrasa muchísimo el momento de la maternidad por definir logros personales, profesionales, etcétera. Entonces la mujer retrasa el momento del inicio de la maternidad y vienen estos otros tipos de problemas que son inherentes a que la curva de incidencia de malformaciones congénitas asciende vertiginosamente a partir de los 35 años. Entonces esos son productos a ese retraso del inicio de la maternidad. Ya me preocuparon un poco ustedes. La maternidad se puede suspender por un tiempo, pero no todo el tiempo. Es decir, hay un momento fisiológico ideal en el que la mujer puede lograr su embarazo. Después de los 35 años, claro que se puede, solo que hay un aumento de riesgo de ciertas enfermedades. Estoy a tiempo todavía. Sí. Ahora bien, doctores, ¿cuáles son esas primeras evaluaciones, esos primeros exámenes que debe hacerse una mujer embarazada? Fíjate que eso es una pregunta muy importante porque es cuándo tengo que ir al médico. Cuando sospechas del embarazo, tienes que ir al médico, o cuando tienes una prueba positiva, vas al médico. Eso por lo general, esas pruebas resultan positivas cuando tienes 3 días, 4 días de retraso de la regla. Tú te puedes hacer esas pruebas y te pueden dar positiva, vas al médico. ¿Al ginecólogo directamente o ya hay que colocarse en control con un ginecobstetra? Con el obstetra. El obstetra es el que es encargado y el especializado en ese control del embarazo. Esa es la primera consulta que por lo general ocurre antes de las 8 semanas. Allí se van a realizar muchas cosas, se va a aprovechar, se va a tomar ese momento como una oportunidad para la toma de la citología del cuello uterino. Acuérdate que el cáncer de cuello uterino sigue siendo la principal causa de cáncer en la mujer. Entonces, a través de ese examen muy sencillo, nosotros podemos controlar
la aparición o no de esa enfermedad en esa paciente, se le dan todas las citas o se le explica a la mujer cómo hacer el esquema de su control y se le solicitan los exámenes iniciales para ese control. ¿Cuáles son? Por lo general se indican lo que son la hematología. En esa hematología nosotros vamos a ver cómo está la cuenta de los glóbulos blancos, descartar patologías inherentes a esos glóbulos blancos, como pueden ser infecciones, sospecha de infecciones, problemas hematológicos como las leucemias, etcétera, etcétera. Nosotros podemos medir los niveles de la hemoglobina para ver si existe o no anemia y establecer ya con qué niveles de la hemoglobina vamos a iniciar ese control prenatal. Vamos a ver cómo están las plaquetas, por ejemplo, y así sucesivamente. Vamos a hacer exámenes muy importantes, como es el VDRL para descartar sífilis, como es el HIV para descartar inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Vamos a realizar exámenes de orina, porque las infecciones urinarias son muy frecuentes en las mujeres embarazadas. Entonces existe también lo que se llama el TORCH, que son para ver toxoplasmosis, rubiola, hepatitis, etcétera. Entonces así nosotros con este grueso de exámenes nosotros podemos hacer un diagnóstico grueso de la situación de salud de esa paciente. Enseguida nosotros tenemos que decirle que tiene que venir a la consulta antes de cumplir las 14 semanas para realizar los primeros estudios ecográficos y allí establecemos el cronograma de las siguientes consultas. ¿Por qué esas 14 semanas, yo agregaría dentro de estos exámenes de laboratorio las determinaciones de inmunoglobulina G y M para toxoplasmosis y rubiola, especialmente para la rubiola, porque la rubiola es una infección viral que suele pasar desapercibida y no sabemos si la paciente tuvo o no rubiola. Una inmunoglobulina G positiva nos va a indicar que este paciente tuvo rubiola, pero una inmunoglobulina G negativa nos dice que la paciente no tuvo rubiola y puede tenerla durante el embarazo. Y la rubiola durante el embarazo puede ocasionar o está relacionado con problemas del sistema nervioso central, sobre todo del recién nacido. Donde pueden haber las alteraciones neurológicas importantes, microcefalia, puede haber sordera, hay una gran cantidad de alteraciones que pueden presentarse después de una rubiola congénita. Ahora bien, doctor, hablaba también de que era muy frecuente las infecciones urinarias en las mujeres embarazadas. Además de, muchas aseguran que comienzan a sufrir de estreñimiento. ¿Esto por qué pasa durante el periodo de gestación? Sí, las infecciones urinarias ocurren porque el útero comienza a aumentar de tamaño y ese aumento de tamaño va a ejercer una presión sobre la vejiga, de tal manera que su vaciamiento no va a ser adecuado. Hay una éxtasis urinaria y esa éxtasis urinaria, digamos, ese remanente de orina en la vejiga va a condicionar y favorecer las infecciones urinarias. Hay que recordar algo, que es que anatómicamente la uretra desemboca en la vagina y está muy cerca del ano. Y las infecciones urinarias en gran medida son causadas por la bacteria Escherichia coli, que es una bacteria del tracto gastrointestinal. Es por eso que las infecciones urinarias son muy frecuentes durante el embarazo y es algo que debemos estar pendientes de investigar. Dentro de los laboratorios iniciales debe hacerse el examen de orina, pero debe repetirse alrededor de la semana 20 y debemos tener un examen de orina, preferiblemente un urocultivo, hacia el final del embarazo, porque una infección urinaria activa durante el final del embarazo posiblemente va a desencadenar que este niño recién nacido reciba tratamiento endovenoso antibiótico. Además de estas pruebas que se hacen al inicio del embarazo y pues todo el chequeo de ecografías a medida que va aumentando o va avanzando ese embarazo, ¿qué otros cuidados debe tener la mujer? Eso me lo van a responder en la próxima parte. Alimentación, vitaminas, ¿qué otras recomendaciones se les puede dar? Y además, ¿cómo saber que ya esa mujer está a punto de dar a luz? ¿Qué recomendable es un parto natural o una cesárea? Todo eso en la próxima parte. Hacemos una pausa acá en Soluciones, ya volvemos con más.
Usted está viendo Soluciones. Defensor incansable de los derechos de la clase trabajadora. Es muy importante porque Cruz Villegas era un ser universal. Hombre de profundos valores humanos. Que se puede defender apasionadamente el punto de vista personal sin descalificar a quien piensa distinto. Por eso, Cruz Villegas y su testimonio hoy es una luz. En el medio de esta nube gris es una luz. Cruz Villegas, luchador social. Biografías. Domingo, 5 de la tarde. Por Globovisión. Cada vez que veo a mis princesas, pienso en lo afortunado que soy. Un arquitecto de mi vida y de mis sueños. Siempre he pensado que la vida es un proyecto. Amo la calidad y sé que Dios está en los detalles. Mis proyectos los hago con la empresa que hace de los detalles una experiencia diaria. Porcelanas de la Pastora está contigo. Haz tus momentos más especiales con una deliciosa y refrescante Coca-Cola. Disfrútala ahora en sabor original y sin calorías. Coca-Cola, saborea el momento. Hacerse antes de esas 14 semanas. Bueno, precisamente en el desarrollo embrionario aparecen en esa edad algunas cosas que se pueden medir a través del ultrasonido, preferiblemente que sea ultrasonido transvaginal, donde nosotros medimos, por ejemplo, el pliegue nucal. Se hacen unas mediciones que son de valor, si se hacen antes de esas 14 semanas, se mide el hueso nasal, se hacen las respectivas, primero si está presente el hueso nasal y si está presente se hacen las mediciones, que estos son parámetros que se miden que tienen alto valor para descartar enfermedades como el síndrome de Down. Entonces, tiene valor si se realiza antes de esas 14 semanas. Además que es una edad que es ideal para hacer el diagnóstico también del sexo del bebé. Después que se les da esa noticia, la mujer está embarazada, está ahí frente a ustedes, ¿cuáles son esas primeras preguntas que surgen? Por ejemplo, bueno, yo preguntaría, ¿me puedo teñir el cabello? ¿Puedo usar tacones? Doctor, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo tener relaciones sexuales? ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer? Digamos, la industria de la belleza ha cambiado de tal manera que hoy en día están disponibles diferentes tintes de cabello que no contienen amoníaco. El problema se presenta cuando se utiliza un tinte que tenga amoníaco. Es lo que se debe limitar. Pero hoy en día es muy teratogénico. Okay. ¿Y pero eso provoca muchas malformaciones. Va a ocasionar malformaciones en el feto. Tintes que tengan amoníaco. Pero hoy en día están a la disposición muchísimos tintes que no tienen amoníaco. Tintes sin amoníacos. ¿Tacones se pueden usar? Por eso, fíjate que las recomendaciones en general y el pensamiento que debe regir para todas las decisiones, yo les digo, por ejemplo, a los pacientes, si tú toda tu vida has usado tacones, puedes seguir usándolo. La cosa es que si tú nunca te has puesto tacones, no es el momento de usar los tacones. Si tú eres paracaidista y tú rutinariamente te lanzas en paracaídas, sigue lanzándote en paracaídas. Si tú eres motorizada y te puedes montar en la moto, el problema es que te caigas de la moto. Claro. El problema es que cuando caigas, después de haberte lanzado en paracaídas, caigas mal y tengas un golpe, el problema va a ser doble. Entonces, no es en sí que tú vayas a surfear, porque tú puedes, si eres surfista, puedes seguir surfeando, el problema es que vayas a tener un golpe, van a ser doble los riesgos. De manera que recalco lo que dije inicialmente de que el embarazo no es una condición patológica. El embarazo es una condición total y absolutamente fisiológica y que no debe limitar para nada la realización de las actividades rutinarias. Si tú normalmente trotas 1 kilómetro, 2 kilómetros, tú puedes seguir trotándolo. El problema se presenta en aquellas condiciones extremas. ¿Por qué condiciones extremas? Si tú trotas 40 kilómetros,
Entonces ya pones al organismo en decidir a quién le voy a mandar yo los requerimientos de oxígeno en ese momento donde todo es escaso. ¿Se los mando al nené o te los mando a ti, que tu cerebro también los necesita con urgencia ahorita? Ese tipo de actividades extremas son las que se deben limitar. Relaciones sexuales. No hay ninguna limitante en cuanto a eso. Pueden tener relaciones sexuales siempre y cuando no haya algo de base que esté predisponiendo a una amenaza de aborto, por ejemplo un sangrado, o a una amenaza de parto prematuro en aquellas pacientes que tienen contracciones uterinas antes del tiempo. En cuanto a los tacones, y quiero volver sobre eso un poco, hay un cambio del eje de sustentación del cuerpo durante el embarazo. Eso hace que el peso de la persona se vaya hacia adelante y instintivamente la columna hace una lordosis propia del embarazo que va a condicionar que la persona no se vaya para adelante. No hay una limitante en tacones, pero la paciente, a medida que aumenta el embarazo, va a sentir que hay ciertos tacones que ya no son cómodos usarlos por su cambio de eje de sustentación del cuerpo. Hay muchas mujeres también que dicen pues, que tienen retención de líquidos, empiezan a hinchársele las piernas, las manos. ¿Esto por qué pasa? Sí, fíjate que eso no necesariamente quiere decir que hay una condición patológica. Las condiciones patológicas habría que descartarlas a través del examen físico, la toma de la tensión, a través de la realización de los exámenes de orina, etcétera, etcétera. Si todo eso está normal, vamos a la parte que es lo más frecuente, que es una causa total y absolutamente mecánica. El útero comienza a crecer y a hacerse su espacio dentro del abdomen y por allí pasan arterias y venas que son muy grandes, voluminosas. Las arterias tienen la condición de que el corazón se contrae y bombea la sangre y esa sangre llega a nuestros miembros inferiores, a todas partes, y ella regresa a través de las venas hacia las aurículas. Esa condición, como ellas no tienen un motor activo que las impulse hacia su regreso al corazón y el útero comprime esas venas, hace que haya retención de líquido en esos miembros inferiores. Lo que se recomienda es que no estés mucho tiempo parada, que no estés mucho tiempo acostada y que realices actividades físicas rutinariamente como caminar por un periodo por lo menos de 30-35 minutos en un circuito donde camines lo suficientemente rápido como para no cansarte. La alimentación, ¿qué debe comer y qué no debe comer una mujer embarazada? La mujer embarazada debe tener especial énfasis en tener una dieta rica en vegetales, rica en frutas y en carnes de todo tipo, pero evitando las frituras. Es decir, carne. ¿Por qué carnes? Porque hay un aumento de requerimientos proteicos durante el embarazo y esas proteínas las va a suplementar en gran medida las carnes y los granos. Lo ideal es una carne a la plancha, pero no frita, evitar la fritura. Las mujeres también tienen un requerimiento especial de vitaminas y eso lo va a suplementar en gran medida las frutas. Y tiene un requerimiento especial de calcio y allí entran en juego los vegetales. Todo lo verde tiene gran cantidad de calcio. Entonces la invitación es que la mujer tenga un alto consumo de vegetal, especialmente berro, brócoli, coliflor, espinaca. Todos, pero en gran medida los vegetales. Los productos lácteos, por otra parte, especialmente el yogur, le van a complementar a esa mujer una gran cantidad de aporte de calcio que va a ser necesario para su desarrollo fetal. Fíjate que fíjate que eso es muy importante porque siempre le llega a uno, las pacientes que están en control, doctor, usted me mandó mi hierro y ácido fólico solamente, pero a mi vecina, a mi compañera de trabajo, a mi mejor amiga, el médico de ella le mandó una lista donde le manda, además del hierro, el ácido fólico, le manda calcio, magnesio, zinc, otros polivitamínicos. Yo pienso que es lo que pasa allí. Entonces, allí, como el doctor dice, es la propaganda del uso de muchos medicamentos, porque si tú no tienes una condición patológica que amerite el suplemento vitamínico, el suplemento de calcio, eso lo obtienes tú a través de la dieta.
una dieta balanceada, especialmente aquí en el trópico, donde tú tienes ensaladas de muchísimos colores. ¿Qué quiere decir eso? Que son ricas en muchas vitaminas. Si tú comes carne, el venezolano, a pesar de la crisis económica donde nosotros estamos, comemos carne casi todos los días. Tú comes carbohidratos, entonces una dieta balanceada ayuda con esas vitaminas. es suficiente para los requerimientos que tiene. Actualmente sí estamos en una condición que vemos mucho, donde ya se vacía muchísimo el tiempo en que una mujer come las proteínas, las carnes, porque fíjate que hasta el huevo, que es rico en proteína, ya te está costando un solo huevo más de 1000 bolívares. Entonces esas deficiencias proteicas sí están apareciendo rutinariamente. Y sobre esas recomendaciones de qué hacer en este momento una mujer embarazada ante esta situación de medicamentos y alimentos, lo vamos a tratar en la próxima parte. Además, cómo saber que ya estamos en trabajo de parto, cómo reconocer eso, todo en la próxima parte. Ya volvemos. Continuamos acá en Soluciones. Nos quedaba una preguntita por allí al aire. El tema del pescado, mariscos, ¿se pueden comer? Rige allí la misma filosofía de si puedo lanzarme en paracaídas o no. Tú puedes comer mariscos y puedes comer pescado si sabes su procedencia. ¿Por qué? Porque si tú comes mariscos que están contaminados con mercurio, con arsénico, etcétera, etcétera, eso tiene muy alto riesgo de producir enfermedades o malformaciones en el embrión, especialmente antes de las 12 semanas, que es el periodo que nosotros llamamos de la organogénesis, que es cuando se están formando los órganos. Esas lesiones que producen estos agentes contaminantes es, por ejemplo, en las tinturas de cabello, que tienen sustancias que pueden provocar lesiones en ese embrión, especialmente antes de las 12 semanas. Entonces, si tú sabes la procedencia del pescado, si es un pescado que está fresco, que está sano, tú te lo puedes perfectamente comer. El problema es cuando estos alimentos tienen algún tipo de contaminación. Revisamos de inmediato algunos mensajes que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. En Twitter, por ejemplo, nos pregunta Javi Huerta, dice: buen día, ¿la hepatitis A puede afectar al feto en el primer trimestre? Doctor Lams. La hepatitis puede afectar al feto, pero se debe tener especial cuidado es con la hepatitis B. Y la hepatitis B debe sospecharse en pacientes, debe prevenirse, y se puede utilizar vacunas contra la hepatitis B en pacientes que han tenido más de 2 parejas sexuales en los últimos 6 meses, que han utilizado drogas endovenosas. Es un paciente que debe, dentro de su esquema de control prenatal, debería administrársele una vacuna contra hepatitis B. La hepatitis A, es la más sencilla, posiblemente la que va a ocasionar menores problemas en el embarazo. Nos pregunta Ivana González, dice: a mí me dio mastitis hemorrágica con el primer embarazo, tengo miedo que repita en un próximo. ¿Esto puede pasar? No tiene por qué repetir. Sí. Eso, por lo general, la mujer cuando está lactando, el problema es que la leche que está en los conductos galactóforos se reseca y se torna allí como una pasta de leche que tapa el conducto. Entonces se infecta y produce esas mastitis. No tiene por qué ocurrirse, se toman ciertas previsiones para evitar. Andreina Duarte dice: buenos días, quisiera saber si la anestesia en procedimientos odontológicos puede afectar al embrión. Gracias. No están contraindicados, y es más, debe hacerse un buen control odontológico, si es posible, durante el primer trimestre del embarazo, si se identifica alguna patología de caries, sobre todo dental. Nos pregunta Milángela 22, dice: ¿puede quedar embarazada una mujer que fue ligada, se reproduce ese órgano como para poder volver a embarazarse? Bueno, si está ligada, lo que hay que realizar es una recanalización de las trompas, dependiendo de la técnica que se usó para hacer esta esterilización, las probabilidades de éxito serán mayores o menores. Pregunta Eglimar Castillo: ¿por qué se produce la menstruación o un sangrado abundante periódico durante el embarazo? Era lo que habíamos más o menos comentado de la entrada de mes, que son condiciones fisiológicas. Mientras no sean sangramientos abundantes y acompañados de dolor, no son patológicos. ¿Cómo sabe una mujer que está en trabajo de parto o que puede parir? ¿Cómo saber que puede parir? Lo va a saber en el último momento. Podemos tener datos que... ¿En el último momento es en cuánto? El trabajo a partir de las 38 semanas, sí.
que se hacen, por ejemplo, las pruebas de la radiocefalopelvimetría. Sí, digamos, y allí se decide entonces si puede parir. Sí, la pelvimetría nos va a dar una idea de si este paciente tiene una desproporción entre el feto y su pelvis. Sin embargo, hay que considerar que el parto es un proceso dinámico y que el feto se adapta a la pelvis materna, de tal manera que la pelvimetría no es un dato que es cierto en un 100%. Hay pelvimetrías que dicen que el paciente no pare y el paciente termina pariendo, o viceversa. ¿Cómo sabe que está en trabajo de parto? Pues una paciente que tenga unas contracciones uterinas regulares, dolorosas o no, contracciones uterinas las va a identificar como que se le pone dura la barriga. Una paciente que pase alrededor de 1 hora con una contracción entre cada 3 a cada 5 minutos, es una paciente que puede considerar que ha entrado en trabajo de parto. El trabajo de parto dura alrededor de 8 a 12 horas, un poco más en pacientes primigestas, de tal manera que no hay la necesidad de correr a las primeras contracciones, a menos que sea un paciente que esté con un embarazo prematuro. Si es un embarazo prematuro y tiene contracciones uterinas de trabajo de parto, hay que buscar las maneras de parar esas contracciones en la medida de lo posible. Recomendaciones, doctor, esas últimas recomendaciones para esas mujeres que están en este momento pues a la espera de dar a luz o están pensando en quedar embarazadas. Sí, bueno, existen las consultas preconcepcionales, donde se va con el médico para planificar ese embarazo y tomar muchas medidas que se pueden hacer antes y para prevenir riesgos durante el embarazo. Y recordar que el embarazo es una condición total y absolutamente fisiológica. El embarazo es una experiencia que tiene, que en el mayor porcentaje de los casos es una experiencia que es muy positiva y no hay que tenerle miedo. En ese sentido, en gran medida se utiliza en esta consulta preconcepcional la indicación del ácido fólico, que va a ser muy necesario en la formación del sistema nervioso central de este embarazo. Agradecidos por habernos atendido, acompañarnos el día de hoy acá en Soluciones, el doctor Pablo Galíndez y el doctor José Antonio Lams, ambos ginecobstetra. Gracias también a nuestros televidentes por acompañarnos todos los días acá en Soluciones. Yo no quiero despedir Soluciones sin antes pues enviarle una palabra de solidaridad a todos nuestros hermanos mexicanos. Ascienden ya a 224 las víctimas de este terremoto de 7.1 que sacudió a el estado, a México, la Ciudad de México y varios estados de ese país. Alrededor de 45 edificaciones pues quedaron colapsadas o totalmente destruidas tras este terremoto que sacudió a México. Nosotros estamos pues orando, rezando, pidiéndole a la Virgen de Guadalupe por la protección de los mexicanos, porque los rescatistas que están trabajando desde el día de ayer en esas edificaciones pues logren rescatar a todas esas personas, aún personas bajo los escombros. Nosotros los venezolanos pues estamos pidiéndole también a nuestra Virgen de Coromoto, a nuestra Virgen del Valle, que ilumine a estos rescatistas, que ilumine a las autoridades mexicanas y que puedan salir de esta situación tan lamentable, tan triste. También con todos nuestros hermanos del Caribe, porque el huracán María también está haciendo estragos por el Caribe. Así que la tierra nos está haciendo un llamado de atención, señores. Hay que ponernos a pensar qué estamos haciendo nosotros también para conservar la tierra. Pensemos en eso, reflexionemos sobre esto. Que tengan un bonito día. Los dejamos en...